Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, Ger, J-E-R, esta marca la hemos visto hace no mucho tiempo. La vimos en forma de un escudo con llave. Este también es un escudo con llave. En aquel caso era un escudo con llave que tenía un mando aquí en forma de pomo que se giraba y me lo había enviado Danielino de Códice y Cerrajeros. Muchas gracias, Danielino. En este caso es otro modelo diferente. Este no va con un pomo que gira, va con este mando de aquí, que se le da para abajo. Y si hemos introducido aquí la llave adecuada, una llave de 5 pernos, creo. Vamos a ver. No lo he ganzuado aún. 1, 2, 3, 4, 5. 5 creo que tiene. No entra más. Si son más de 5 no lo podré ganzuar o tendré que buscar otra herramienta. Aquí lo veis, un escudo, un poco más una protección antivandálica que una protección, entiendo yo, contra la extracción, pero bueno, no lo sé. Me imagino que desde la parte interior ahí van unos tornillos y también entiendo que si quitamos estos dos tornillos de aquí, podremos ver el mecanismo. Fijaros, la chapa, esta chapa que protege aquí el bocallave y que entiendo que es una chapa reforzada o endurecida. Tiene esos alojamientos, ahí lo veis, con lo que cada vez que avance un paso, la distancia entre dos pernos, habrá que volver a ganzuar. No sé si todos o uno de ellos, ahora lo veremos. Aquí veis el mecanismo del mando, que no es más que esta especie de pequeño perno, ahí está anclado y gira. No lo sé, vamos a intentar ganzuarlo y vamos a ver si desde este mando, entiendo que según vaya bajando podré hacer palanca desde aquí arriba también. A ver si con este mando, que no es nada cómodo, no es fácil hacer ahí tensión, podemos ganzuar este escudo Ger. Vamos allá. Me encantan este tipo de artefactos. Acabo de hacer este otro que también es similar, con llave desde aquí abajo. No sé, es otra marca, en principio Alumave, pero bueno, quizás es el fabricante, es el mismo, no lo sé. Han llegado a mis manos estos dos a la vez, cosa que me encanta. Vamos a ver, yo creo que lo podremos poner ahí. Y es un poco difícil de mostrar porque creo que lo interesante es que veáis cómo va evolucionando esto. Y yo desde aquí abajo voy a ir moviendo. Si enfoco aquí es que no vais a ver nada. Vale, fijaros cómo al mover el mando se mueve la chapa. Espero que lo esté captando la cámara. Y vamos a ver. Sí, por ahí andan los pernos. Vamos a ver, vamos a darle. Primero nada. Segundo pide. Wow. No, había puesto mal la ganzúa. No sé si estoy haciendo tensión suficiente. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hay un sexto. Vamos a intentar hacer más tensión. Es muy difícil porque el mando es muy pequeño. Colocado en una puerta sería más sencillo, creo yo, porque podría apoyar un destornillador o cargarle peso encima. Así no nos va a resultar nada fácil. Ahí he conseguido hacer fuerza suficiente para que el quinto pida. Vamos a ver si soy capaz. Ahí el primero. El dedo duele. Ahí hemos conseguido bajar una posición. ¡Wow! Y sin ninguna duda ahora vamos a hacer tensión desde aquí. Vamos a meter ahí un tensor como este, por ejemplo, y voy a hacer tensión obligando la chapa desde aquí. Vamos a ver, primero nada, segundo pide. Ahora tengo que incluso distensionar, pero el primer paso no ha sido nada sencillo. Es una chapa que no tiene espesor y se clava, pero es difícil empujarla. Vamos a ver. Me estaba dejando aquí pernos. La posición es muy poco habitual y se nota.
Vamos a ver. Voy a posicionar de nuevo el tensor, a ver si consigo hacer tensión. Si no, volveré al mando, pero creo que es más difícil. No consigo que pidan, voy a aumentar la tensión. Ahora. Vamos a ver. Mucha tensión ahora mismo. Ahí he hecho un clic. Pero no va a ninguna parte. Vamos a pensar en algo más contundente. Yo creo que sí, que en una puerta, empujando desde arriba. Vamos a ver, no sé si aquí hay otro perno. Este de aquí pide, ahí sí ha dado un avance. Yo creo que de la fuerza que estaba haciendo no podía meter uno de los pernos y pasaba por él. No hace falta tanta tensión. Ahí estamos. Ahí otro ha dado un clic, creo que era el quinto. Aquí hay otro que pide, es el tercero. Aquí otro, cuarto. Y se mueve más. Primero. Ahí segundo. Así es más cómodo hacer tensión. Primero nada, segundo pide. Ahí segundo, tiene un comportamiento un poco extraño estos pernos. En principio serían normales, pero vamos a verlo. Es como que tengo que ceder más de lo que parece necesario. Ahí el quinto. Primero, vamos a ver este primero. No, segundo, un clic. Tercero, segundo. Algo pasa. Vamos a volver a probar desde aquí. Ahí. Ese era el quinto. Muy laborioso en cualquier caso. Ahí se me atasca. Ahí el cuarto. No sé si igual no estoy orientando bien la ganzúa. No puedo mirar dentro. En una puerta sería más sencillo, creo yo. Fijaros, estaba ya ganzuado, me lo estaba temiendo porque todos parecían estar colocados, pero faltaba tensión y me estaba haciendo ya daño. Ya lo tenemos abierto. Bueno, no es difícil, aunque sí que tiene un comportamiento un poco extraño, quizás sea por el propio mecanismo, porque aquí hay muchas holguras, todo esto se mueve muchísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a desmontarlo y vamos a ver qué es lo que tiene dentro o cómo está hecho por dentro, que siempre es muy interesante. El otro de esta marca que desmonté era muy complejo porque tenía como varias líneas de corte, varios tandas de alojamientos para los pernos. Vamos a ver este. Tiene aquí un par de tornillos que deberían de darnos acceso. No lo sé. Quizás esté remachado. Vamos a verlo ahora. No, eso se mueve. Vamos a ver si no lo desbaratamos y lo tiramos todo. Ahí está. Mira, se nota ya el muelle. Luego al quitar esto, ahí tenemos, bueno, esta pieza es la que roza, está pulida.
Este es el mando y estos son los pernos, contrapernos, parecen huecos. Vamos a colocarlos aquí. Bueno, los voy a poner así. Parecen todos iguales, sí que lo son. Fijaros, tienen el extremo reducido. Eso va a hacer que la chapa avance. Podrían haberlo hecho realmente diabólico esto. No hay fresado. Hace que la chapa avance, pero bueno, si la chapa avanza, si está a medio camino, el perno no puede empujar. Es por eso que tenía que volver hacia atrás. Fijaros, vamos a ver si puedo presentar. Al ser más estrecho, dejaría avanzar, pero el perno no podría subir para empujarlo tan eficazmente. Sí podría. No sé, seguramente será el efecto de esos diámetros. Probablemente lo hayan hecho simplemente para que funcione mejor. Vamos a ver si podemos sacar, no tengo la llave, o sea que aunque se desordenen, ahí está, podemos sacarlos. El perno, 2 diámetros, es lógico para comprobar lo que sobresale. No sería difícil hacer una llave de latón con una pletina, aunque vamos a verlo porque quizás tenga... Bueno, aunque sacásemos esto, vale, hay unos pernos ahí, no sé si hay tornillos, no sé si merece la pena sacar esto. Vamos a sacarlo. A ver hasta dónde nos permite llegar. Yo creo que está soldado posteriormente. Vamos a ver. Es una tuerca autobloqueante. Ahí está. Esta pieza es muy sencillo. Esta es la chapa que tapa el bocallave y va así. Vamos a ver si luego nos acordamos. Esta pieza es con la que movemos todo y va así, de acuerdo. Y esto de aquí no se puede sacar, está soldado. Es una pieza superpuesta, la habrán soldado aquí o alguna cosa así. Yo creo que sí, porque ha quedado condenado. Vamos a ver. No, esta pieza se mueve, sí se va a poder sacar. Sí se va a poder sacar. Ya sé cómo lo han hecho, han metido esos pernos para detener y lo han metido por el bocallave. Vamos a ver si... Vamos a ver... Vamos, campeón. Ahí está, este es el primero. Y ahora esto debería de salir por aquí. Y no quiere salir. Bueno, en teoría deberíamos de ser capaces o no de sacar el rotor. No veo más piezas móviles. Parece estar como remachado, no podemos sacar más, pero ahí no hay más que unos alojamientos que no parecen de latón, parece que los han metido desde aquí, que han metido un bocallave. No veo guardas, así que se le puede hacer la llave muy fácilmente. Y estos pernos pues bloquean ahí algo, no sé exactamente lo que. Los meteremos de nuevo y esta ha sido la apertura y desmontaje de este escudo antivandálico, vamos a decir, GER. Ahí está, este modelo deslizante, ya visteis el modelo con un pomo giratorio. Y bueno, esta ha sido la apertura, espero que os haya gustado, sea útil. Muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.